En algún momento, todos hemos sentido que nos falta energía o motivación para afrontar el día. Este tipo de comportamiento puede interpretarse como simple pereza, pero también podría ser un síntoma de algo más profundo y preocupante, el burnout o agotamiento emocional. El burnout es un estado de agotamiento mental, físico y emocional causado por un estrés prolongado. A continuación, exploraremos 6 señales clave de que lo que estás experimentando podría no ser pereza, sino burnout, y cómo diferenciar entre ambos. 1. ¿Te sientes desconectado de todo? ¿Te encuentras haciendo las cosas como si estuvieras en piloto automático? Si experimentas una desconexión emocional, como si estuvieras viendo tu vida desde fuera, podría ser una señal de despersonalización. Este síntoma, común en el burnout, hace que las personas sientan un vacío emocional y una falta de interés por todo lo que les rodea. Por el contrario, la pereza no suele venir acompañada de este tipo de desconexión, simplemente implica una falta de esfuerzo momentánea. 2. Antes estabas motivado. La pereza es un rasgo de carácter relativamente constante, pero el burnout tiene un patrón diferente. Si alguna vez fuiste una persona motivada, conocida por tu dedicación y logros, pero recientemente te sientes agotado o desmotivado, es más probable que estés enfrentándote a un episodio de agotamiento emocional. Esta pérdida de motivación puede ser especialmente evidente si antes destacabas en áreas específicas, ya fuera en lo académico, profesional o personal. 3. ¿Has perdido pasión por lo que antes amabas? El burnout también afecta tu capacidad para disfrutar de las cosas que alguna vez te apasionaban. Ya sea un talento, un pasatiempo o tu rendimiento en el trabajo o la escuela, el agotamiento emocional puede hacer que pierdas interés en estas actividades. Esto puede llevar a sentimientos de frustración, arrepentimiento o incluso rechazo hacia aquello en lo que solías invertir tiempo y esfuerzo. La pereza, por otro lado, no suele tener este impacto en áreas que normalmente te apasionan. 4. ¿Te has vuelto irritable y temperamental? ¿Has notado que tu temperamento ha cambiado recientemente? El burnout puede manifestarse como una mayor irritabilidad o cambios emocionales inesperados. Incluso pequeñas cosas pueden desencadenar respuestas emocionales intensas. Las personas perezosas tienden a estar más relajadas y tranquilas, lo que diferencia claramente ambos estados. Si sientes que tus emociones están fuera de control, podría ser una señal de algo más serio. 5. ¿Has descuidado tu autocuidado? Uno de los síntomas más visibles del burnout es la falta de autocuidado. Esto puede incluir cambios en tus patrones de alimentación, sueño o higiene personal. Tal vez te encuentres evitando actividades sociales o pasando demasiado tiempo solo. A diferencia de la pereza, que no necesariamente implica un impacto tan significativo en tu cuidado personal, el burnout puede hacer que incluso las tareas más básicas parezcan abrumadoras. 6. Estos cambios ocurrieron gradualmente. El burnout no surge de la noche a la mañana. Es un proceso que se desarrolla en etapas, comenzando con una fase inicial de entusiasmo, seguida por el inicio del estrés, hasta llegar a la fase de frustración y apatía. Cuando estos síntomas se ignoran, pueden avanzar hacia un agotamiento emocional grave que afecta todos los aspectos de la vida. Reconocer estas señales tempranas puede marcar la diferencia en la prevención y el tratamiento. ¿Qué hacer si reconoces estas señales? Si te identificas con alguna de estas señales, es importante buscar ayuda. Hablar con un profesional de la salud mental puede ser un gran paso hacia la recuperación. También puedes comenzar por incorporar pequeños cambios en tu rutina diaria, como practicar la meditación, establecer límites saludables en el trabajo o dedicar tiempo a actividades que disfrutes. El burnout no debe tomarse a la ligera. Detectarlo a tiempo y actuar puede ayudarte a recuperar el equilibrio y prevenir problemas más graves en el futuro. Si este contenido te ayudó o inspiró, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas ideas inteligentes para mejorar tu vida. Comparte este vídeo con alguien que creas que podría beneficiarse de estos consejos, y juntos hagamos que la vida sea más fácil y práctica para todos. Gracias por acompañarnos.